F5 al mediodía. Y le damos la bienvenida, como siempre, como todas las semanas, al arquitecto y docente, profesor Pablo Trovato, que nos habla siempre sobre la historia de La Plata, cómo se conformó y demás. Todo lo que nos interesa saber sobre nuestra ciudad. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bueno, habíamos quedado en cuáles eran los factores que sería bueno que los recordáramos, porque vos los destacaste el jueves pasado, pero el público se renueva, decía una conductora de televisión. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que determinaron que esta fuera la ciudad capital elegida? Bueno, los factores determinantes fueron preexistentemente el puerto, que ya venía data de la época colonial, la existencia de hacia 1871 de las líneas férreas que unieron La Boca con Ensenada, el Camino Real, que era, digamos, el acceso terrestre que comunicaba la ciudad de Buenos Aires con las estancias principalmente de la Magdalena y de la familia Iraola, y sumado a todo eso la importancia de que luego de la fiebre amarilla del año 1871, de las funciones del puerto de Buenos Aires, y en particular de los saladeros, que serán el incipiente comienzo de la industria luego frigorífica. Claro. Bien. Y digo, se vino la inmigración, esa es una época, ¿no? Cuando se instalaron los frigoríficos en la zona de Berisso, claro, me imagino que la inmigración ha recalado ahí gran parte de la inmigración, ¿no? ¿Cuál fue su importancia? Claro, ahí viste justo en un tema casi determinante, más que nada para su incipiente desarrollo y la primera parte, y diríamos que la inmigración fue el gran potenciador de los otros tres factores. Ajá. Estamos hablando del contexto del aluvión migratorio europeo. Ya hacia 1880 el gobierno argentino de Julio Argentino Roca firma convenios. Claro. Dentro de estos convenios está gran parte de la construcción de la ciudad de La Plata, y bueno, los famosos barcos de Génova son los que van a llegar inicialmente. Indirectamente llegarán allá, como les dije, hacia 1871 con el traslado post-pandemia, diríamos, ¿no? Claro, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, claro. Y el traslado de los saladeros del puerto de aquel momento ubicado en el Riachuelo. Todavía estamos en el contexto donde todavía no tenemos el actual puerto de Buenos Aires. Y el traslado de los saladeros y de los barrios de La Boca, Parque de los Patricios y todo alrededor del Riachuelo donde estaban asentados. Ese traslado ya venía con gran afluencia migratoria, pero hacia 1880 ya prácticamente estamos en plena construcción de los edificios públicos de la ciudad de La Plata. Claro. Estamos terminando el tren del oeste, que era el tren que unía Ensenada con Tolosa. Y la verdad que y luego otro foco muy importante y muy bien determinado por el gobernador Dardo Rocha, que fue la instalación de lo que hoy es el Partido de los Hornos, en los hornos ladrilleros y del material de construcción, porque la construcción se demoraba mucho, porque la ciudad de La Plata, incipiente en ese momento, perdía mucho tiempo en el traslado de los materiales que venían de diversas partes de la provincia de Buenos Aires. Me imagino. Entonces, la inmigración te diría que fue detonante, digamos, el aspecto detonante de estos tres factores ya preexistentes, sumados a que en paralelo a esto se produjo una política de subdivisión de tierras, y fueron con fines de explotación agrícola, y también ese trabajo fue absorbido por la mano de obra europea, en su gran mayoría italiana,
Y nos va a dar como resultado, hacia el 1900, sumando lo que vos contaste, los frigoríficos, prácticamente la población de La Plata en un 70-80% de inmigrantes italianos. Y el resto eran los que de alguna forma antes cumplían funciones administrativas en la sede de gobierno, que antes estaba en la ciudad de Buenos Aires y luego se trasladaron. Claro, y sí, y además otras de otros países, porque bueno, te cuento, por eso también de eso vamos a hablar en algún momento, ¿no? Todas las colectividades que se han instalado en Berisso. Mi abuelo trabajó en la SWIFT, vino por el 20 acá a la Argentina. Claro, a posteriori sí. No solamente, incluso cerca de, cerca del Gran, y en el Gran La Plata, hay varias pequeñas colectividades, y en particular una que te quiero nombrar para hacer un poco una conexión y un raconto similar a que tienen las fundaciones en la Argentina, y en particular en el Río de la Plata, que tuvieron que ver con esas personas en realidad que fueron los grandes hacedores, ¿no? En este caso los inmigrantes italianos, como lo fueron, y muchas veces ocultos, ¿no? En la historia, o quizás la historia no le da la importancia que tienen, así como fueron los africanos y esclavos que convirtieron el puerto de la ciudad de Buenos Aires hacia 1700, entre 1700 y 1776, gracias al trabajo esclavo y extracción de plata de las minas de Potosí, a ser traficado por el puerto de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires empezó a ser la cabecera y futura capital del Virreinato de Río de la Plata. Mira. Bueno, esa similitud y esa importancia también lo tienen los inmigrantes italianos, que de alguna forma dejaron su vida del viejo continente y vinieron a construir esta bella ciudad que es irradiante, como lo dice su proyecto, Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata, y además con ese nombre más radiante todavía. Bueno, y tratemos de que se mantenga eso, los que vivimos adentro. Bueno, y esto lo dejamos ahí, ¿no? Ya para la próxima seguir. Y sí, podríamos seguir los próximos, haciendo foco, como dijimos, en los demás factores, porque la verdad que tenemos una historia bellísima, y aparte muy protagonista, la ciudad de La Plata, esta ciudad única, incluso no solo la ciudad por el estilo arquitectónico, su planificación, sino porque la verdad que fue un proyecto nacional, y quizás me atrevo a decir el proyecto nacional más importante que tuvo la Argentina, ¿no? Me imagino. O por lo menos para esa época súper novedoso. Bueno, totalmente. ¿Y qué más? ¿De qué podemos adelantar algo del programa de hoy, donde sos partícipe necesario? Voces del Río de la Plata, que se emite todos los jueves, recordamos, a las 5 de la tarde. Sí, cómo no. A ver. Mira, hoy vamos a hablar un poco también de estas cuestiones de los factores de la Fundación de La Plata. Nos vamos a detener en algunas cuestiones de incidencia política. Vamos a hablar también de un poquito de actualidad, vamos a tratar de conectar esa historia con la historia reciente y abordar algunos temas de la actualidad. Vamos a tener también una columna con alguna incipiente información sobre el nacimiento de los deportes, la cultura deportiva y los clubes de La Plata. Ajá. Y de a poquito nos vamos a ir metiendo en la gastronomía de la zona. Ah, qué bueno. Un poquito de todo. Bueno, un poquito de todo. Hoy a las 5 de la tarde no se olviden entonces de escuchar Voces del Río de la Plata. Así que bueno, Pablo, muchas gracias, que salga lindo el programa hoy, y como siempre, y nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias, un placer estar con vos, saludo para todos. Bueno, chau, suerte. Ahí lo teníamos a Pablo Trovato, arquitecto y docente. F5 al mediodía.